nada tiene que ver la marcha, solo es un medio de unión para poder ahorrar cable, para que este cable azul no tuviera que llegar hasta la batería. Así entonces, este cable, el más grueso, el rojo, generalmente va a traer corriente cuando yo dé marcha y me va a servir para llevar corriente una vez que el motor ha arrancado y que el motor está funcionando. De ahí mismo sacamos nosotros una línea que nos va a llevar hacia el switch de ignición, en el cual tenemos distintas posiciones. Se alimenta el switch en la posición vertical, donde me entrega la llave, es off. En el primer paso es ignición. El siguiente paso es start, es el que utilizo precisamente para darle arranque a mi motor. Y en esta posición hacia atrás es accesorios, donde puedo prender, por ejemplo, el estéreo, el encendedor de cigarrillos, algunos vidrios eléctricos, espejos, en fin. De tal manera que ahorita ellos no me interesan, pero cuando nosotros ponemos el switch en on y giramos la llave en su primer paso, automáticamente estamos permitiendo que la corriente que proviene de batería llegue hasta el punto B de la marcha, siga este cable que me alimenta al switch, y del switch voy hacia el cable de ignición y voy hacia el sistema de encendido. Un sistema de encendido que puede ser convencional, que puede ser electrónico o que puede ser computarizado, como sucede hoy día. Además, en paralelo estoy bajando en esta línea y voy hacia el indicador de carátula. El indicador de carátula puede ser de dos tipos, ya sea a través de bimetal o bien con bobinas equilibradas. No es otra cosa más que un voltímetro que me indica el voltaje que tenemos nosotros en ese momento en el circuito de carga. Funciona de una manera muy sencilla. Un bimetal, es decir, dos metales distintos unidos en una barra, vamos a hacer nosotros que circule corriente a través de ellos. De tal manera que la corriente al circular produce calor y el calor va a producir una deformación en el bimetal. Esa deformación va a provocar que, como el bimetal se encuentra anclado en la base de la aguja, simplemente el mecanismo de la aguja va a tener la tendencia a moverse en sentido de las manecillas del reloj. Esto es muy importante que lo observes. Una nota que debes recordar siempre es que al poner el switch en on, dos cosas debe ocurrir. O se mueve la aguja, si así tu vehículo está equipado con indicador de carátula, o se enciende la lámpara indicadora de carga, la lámpara roja que tiene dibujado una batería. ¿Que cómo voy a saber si mi indicador de carátula es de bimetal o es de bobinas equilibradas? Es muy simple. La de bimetal solo tiene dos terminales, positivo y negativo, mientras que la de bobinas equilibradas tiene tres terminales. Aquí te muestro un tablero donde podemos ver que sus indicadores precisamente son de aguja. Y el tercero, de izquierda a derecha, es el indicador de carga. Vamos desde los 8 volts, 14 volts, lo cual es bastante aceptable, hasta los 19 volts, lo cual ya es peligroso. Ningún sistema de carga debería de generar más de 15 volts. Por la parte trasera, nos encontramos que los indicadores, si tenemos tres terminales, es de bobinas equilibradas. Bobinas equilibradas, bobinas equilibradas. Pero el indicador de carga solo tiene dos terminales. Eso me indica entonces que es un indicador de bimetal, mientras que los otros indicadores son a través de bobinas equilibradas. Más adelante vamos a estudiar el cómo checar nuestros indicadores. Ahora, esta misma corriente va a venir en paralelo hacia el regulador de voltaje. He dibujado el regulador más sencillo que tenemos, aquel que solo tiene dos terminales. Aquí tenemos una y aquí tenemos la otra terminal. Es muy simple en su conexión. Tenemos ignición y
de excitación. Ignición será la entrada, la que viene desde el switch. Excitación, la que me lleva hacia lo que sería el carbón positivo del alternador. Veamos cómo opera esto. Llega la corriente. En este momento apenas he puesto el switch en on. Así que entonces lo que contengo es el voltaje de batería. Una batería bien cargada, 12.7 volts. Este voltaje viene hacia acá, hacia una bobina que se encuentra dentro del regulador. Como hay conexión a tierra, la corriente fluye a través del embobinado y entonces se forma un campo magnético. Este campo magnético es insuficiente por el momento para jalar a este contacto móvil que he puesto de color azul, ya que está sostenido a través de un resorte interno en el regulador, provocando entonces que haya una comunicación del contacto verde con el contacto azul. La corriente que ha llegado se pregunta, ¿por dónde me voy? ¿Por la parte más baja? Hay una resistencia, mientras que por la parte alta, a través de los contactos, el camino está libre. Uno de los principios eléctricos que todos conocemos es que la corriente siempre fluye por el camino más fácil, más rápido. De esa manera la corriente ha de fluir y ha de salir por la terminal de excitación, viajar hasta el alternador, a la terminal X, puede traer una F o bien FLD, de field, campo. En este caso, se refiere al campo que se va a generar en el rotor. De tal manera que la corriente llega al carbón positivo, hace fricción con el anillo del rotor y entonces metemos corriente al embobinado. La corriente sale por el otro anillo hacia el carbón negativo que está conectado a tierra. Todos sabemos que al pasar corriente a través de un embobinado se forma un campo magnético. De tal manera, resumiendo, cuando nosotros ponemos el switch en on, dos cosas deben ocurrir. Una, el indicador de carátula se debe de mover, la aguja desplazarse, y dos, se debe de formar un campo magnético en el alternador, que ¿cómo lo puedo comprobar? Acercándole un desarmador, acercándole una navaja, acercándole una brújula cuando el alternador está en un lugar no muy accesible. Todo esto nos va a servir para que nosotros podamos diagnosticar acertadamente nuestro alternador. Por ejemplo, si tenemos nosotros la queja de que el alternador no carga a la batería, esto ha sucedido ya muchas veces, vienen y reemplazan la batería, se dan cuenta que el problema era el alternador, hacen algunas reparaciones en el alternador insuficientes y entonces el problema continúa. Algunos rápidamente diagnostican, cambia el regulador. Pero veamos, si este es un vehículo que al poner el switch en on, compruebas que sí hay campo en el alternador, te pregunto, ¿podrá ser la línea que alimenta del switch hacia el regulador? No. ¿Podrá ser que el regulador es quien se encuentre dañado? No. Te repito, sí hay campo. ¿Podrá ser la línea que me alimenta del regulador hasta el alternador? No. ¿Podrán ser los carbones o escobillas que se encargan de meter el positivo y negativo al rotor para que fluya la corriente y se forme el campo? No, porque sí hay campo. ¿Podrá ser que la bobina del rotor se encuentre dañada? No.